El apio, cuyo nombre científico es Apium graveolens, variedad dulce, es de la familia de las umbelíferas, la misma familia del perejil, del hinojo, de la zanahoria, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver la fisiología y el objetivo que tiene el desarrollo de esta clase es poder relacionar y aplicar todos los conocimientos que adquirieron en los años precedentes, comprender el manejo del cultivo a través de la fisiología vegetativa y reproductiva y reconocer las principales adversidades del cultivo. Siguiente. Bueno, para conocer la fisiología y crecimiento de la reproducción tenemos que decir, en principio, que el apio pertenece al grupo de las plantas que necesitan frío para poder florecer, es decir, que son vernalizantes, como los cereales de invierno. Es una planta bianual. ¿Qué significa eso? Que durante el primer año va a acumular el frío para poder emitir el escapo floral al siguiente año. Es bianual. Ahora bien, en el caso del apio, como el de la lechuga, vimos que cuando desarrolla el escapo floral, pierde su valor comercial. Entonces vamos a iniciar el proceso de la germinación y emergencia, que en este caso es similar al de la lechuga. Las semillas del apio pueden ser, o una de las causas por la cual no germine correctamente, es porque la semilla está mal desarrollado. Recuerden que la inflorescencia de las umbelíferas es una umbela. También tiene que ver la posición que la semilla haya tomado en esa umbela. Sufren proceso de dormición y las causas de esa dormición pueden ser causas endógenas, presencia de inhibidores, que se da generalmente por la aparición de niveles de citoquinina y gibberelinas endógenas, y por el fotoblastismo. Y esto es coincidente con la lechuga. ¿Qué significa el fotoblastismo? Significa que para poder germinar no solamente necesita de humedad y temperatura, sino también de luz. Siguiente. Vamos a ver acá cómo es el efecto de la luz. Ustedes saben, y han estudiado en fisiología, que la fotomorfogénesis tiene que ver con el proceso germinativo. Y ese proceso germinativo está dada por la banda de longitud de onda, ¿se acuerdan del fitocromo? Que tenemos esa rapidez, digamos, que tiene el rojo al pasar al rojo lejana y cómo revertir el proceso. Entonces, en la semilla de apio, como en lechuga, ese fotoblastismo va a estar dado por el efecto que tiene la luz para poder germinar. ¿Cómo solucionamos ese problema? Fundamentalmente, cuando nosotros sembramos, tiene que ser una siembra muy superficial y apenas que la tierra toque, que deje entrever algo de luz para que el efecto de la luz permita la correcta germinación. Siguiente. Te agrego, como decía Walter anteriormente, la planta tiene un instinto de supervivencia y la semilla de lechuga es muy chiquitita, tiene muy pocas reservas, entonces si la planta detecta falta de luz, entiende que está a una profundidad a la cual no va a poder llegar a emerger. Entonces, necesita que llegue esa luz para poder iniciar el proceso de germinación. Bueno, ahí más o menos está explicado que las plantas contienen un pigmento que se encuentra en dos formas diferentes e interconvertibles. La forma que absorbe la luz roja o la luz red y forma que absorbe la luz de rojo lejano, el far red. Por eso se identifica con las letras PR o PFR. Cuando una molécula de PR absorbe un fotón de luz, la longitud de onda es de 660 nanómetros y se convierte en far red en cuestión de segundos. Pero cuando una molécula de PFR absorbe un fotón de luz rojo lejana de una longitud de 730 nanómetros, se convierte rápidamente en forma PR en 20 segundos
o milésimas de segundos. Estas reacciones reciben el nombre de fotoconversión y la forma de rojo lejano es biológicamente activa. Entonces, esta forma biológicamente activa es la que va a desencadenar en la germinación, mientras que la forma de rojo es inactiva. De esta forma, la molécula de pigmento puede actuar como un interruptor biológico, conectando o desconectando las respuestas según las formas en que se encuentre. Esto es un poco explicar lo que recién acaba de decir José. Adelante. Entonces vimos que esa sería la causa endógena de los problemas de germinación, pero también existen las causas exógenas. ¿Se recuerdan que para que pueda germinar una semilla podía ser semillas latentes o semillas quiescentes? ¿Cuál era esa diferencia? A ver quién se acuerda. ¿Qué significa que una semilla sea quiescente y la otra sea latente? ¿Cuál es la diferencia? Lo estudiaron en fruticultura, ¿eh? La quiescencia es por las condiciones del ambiente. Exactamente. Quiere decir que si yo le doy las condiciones, esa semilla va a germinar. Entonces, esas causas que son exógenas responden a la temperatura, que ahí tienen el rango de temperaturas que se necesita para poder germinar, y la cantidad de luz. Entonces, jugando con la luz y la oscuridad es donde se puede favorecer la germinación. Otra forma de poder romper la dormición en oscuridad es colocar las semillas en soluciones de gibberelinas o algún otro regulador, dependiendo de la temperatura y el cultivar, obviamente. Son todos ensayos que se han estudiado a lo largo del estudio del apio, ¿no? Bien, condiciones de vernalización subóptima. ¿Qué significa esto? Cuando una planta es subóptima, quiere decir que la cantidad de unidades de frío, como se evalúa en el caso del apio, está por debajo de la cantidad necesaria que requiere para poder emitir floral. Ahora yo les pregunto, si yo consumo el apio en estado vegetativo, ¿es bueno que tenga condiciones de baja acumulación de unidades de frío? Piensen, se consume vegetativamente. Recuerden lo que dijo recién Walter sobre la lechuga. Si yo la tengo sometida a la planta a condiciones óptimas de acumulación de frío, ¿qué va a pasar con esa planta rápidamente? Ni bien se alarguen los días y aumenten las temperaturas. Va a entrar en floración y va a perder calidad. Entonces, ¿es bueno que haya baja acumulación de unidades de frío? Sí. Sí. Bien. ¿Por qué? Entonces, ese motivo de acumulación de bajas unidades de frío, es decir, que pueda acumular durante el día o durante la noche, durante el día las descuente, fue uno de los puntapié inicial de la introducción de la producción bajo cubierta en la zona de La Plata. ¿Por qué? Porque la expansión de la producción bajo cubierta nace justamente en poder prolongar el estado vegetativo del apio y prolongar el momento de ubicación en el mercado. Si yo hasta ese momento, hasta ese momento el apio terminaba su producción ahora entrando la primavera, porque ya se elevaba el escapo floral y perdía valor comercial. Entonces, con el invernadero se logró extender el periodo vegetativo. Y es por esto, porque condiciones de vernalización subóptima favorecen a la prolongación del estado vegetativo. La siguiente. Entonces, el accidente fisiológico que puede ocurrir durante el primer año, justamente esto. Es esto que recién decimos, de que si acumula frío
y continúa el aumento de temperaturas y el alargamiento de las horas de luz, interrumpe o pasa del estado vegetativo al reproductivo, hace que prematuramente la planta entre en floración. A esa entrada en floración prematura se la conoce como bolting, que vieron que Walter lo mencionó también en lechuga. Diferentes autores han evaluado distintas temperaturas límites de vernalización. Los estudios más antiguos son de Thompson y Kelly, que marcaron que la temperatura a 10 grados era el límite de vernalización. Quiere decir que una planta que acumulaba o estaba sometida a temperaturas de 10 grados para abajo, empezaba a acumular frío. Otros autores detectaron que era 8 y otros 14. Y el estudio más reciente del año 98 en La Plata, se pudo determinar que las unidades de frío, el límite estaba dado en 15 grados. Ahí está la referencia bibliográfica, publicado en España. Procesos de vernalización condicionado por, entonces, la temperatura recibida, el tiempo de exposición y la edad de la planta en el momento de producirse. Siguiente. Bueno, ahí se ve una foto clarita de qué pasa con una planta que uno la ve aparentemente bien, pero fíjense que sacándole las hojas externas, se nota ahí con el láser, si con el puntero láser podés marcarlo, se nota el bolting. El bolting acá abajo, ahí abajo. No, pensé que quería hablar de la enfermedad. Bueno, ahí se ve el escapo floral que está desnudo en la plantita de la izquierda. Siguiente. Ahí se ve mucho mejor, ¿ven? Se forma como una caña, eso ya perdió totalmente valor comercial. Para hacer la ensalada Waldorf, justamente lo que se usa es el tallo. Bueno, como comprendido el proceso fisiológico de entendiendo cómo es la planta de apio y también, por supuesto, la de lechuga, al igual que la lechuga, se pueden hacer la producción de dos formas, al aire libre y en invernadero. En aire libre prácticamente ya no se hace más. Primero porque las plantas de apio sometidas al aire libre tienen un periodo productivo acotado, mientras que en el invernadero, haciendo trasplantes en distintos momentos, puedo prolongar con un buen manejo ese estado vegetativo y hacer cosechas mucho más escalonadas. ¿Por qué se decidió o por qué el productor empezó a producir más en invernáculo? Porque cuando existían las dos formas de producción, había que elegir el cultivar que se adaptaba para cualquiera de los dos tipos de producción. Y justamente una de las cuestiones que uno tiene que observar en una buena planta de apio es que como lo que se consume es el tallo, y el tallo tiene que estar blanqueado. Cuando uno extrae las hojas externas de apio, va encontrándose con el tallo bien amarillo, bien blanqueado, que es lo que le da terneza, sacándole las fibras para poder hacer una buena ensalada de apio, ¿sí? Y bueno, una de las cuestiones era que la producción a campo, para poder lograr ese blanqueo, había que fajar la planta, ¿sí? Con un papel en un determinado momento, aislarla, es decir, aislarla de la luz directa, para que en oscuridad esa planta se blanqueara. Y aparecieron las variedades por genética auto-blanching, es decir, de autoblanqueo natural. Ya el productor no tiene la necesidad de hacer esa operación y la planta sola se blanquea. A tal punto que desde 1980 que aparecieron los primeros auto-blanching, la variedad Golden Boy a la fecha es la variedad utilizada para poder hacer apio en invernadero. Siguiente. Bueno,
Dependiendo del tipo de cultivo, es decir, si yo voy a hacer en mi huerta familiar, bueno, haré una época, lo haré a campo, entonces ahí están las épocas de siembra. Al aire libre, el almácigo se hacía en primavera-verano, y en invernáculo, como yo manejo las condiciones ambientales, lo puedo hacer durante todo el año. La época de cosecha, la que se hace al aire libre, se cosecha verano, otoño, invierno, y en invernáculo todo el año. En la zona de La Plata, al aire libre, se cosecha hasta fines de verano o fines de invierno, y en invernáculo los almácigos de fines de otoño permiten cosechas de primavera-verano. Acá empieza a aparecer otro problema en el manejo del apio, es que las altas temperaturas que se producen prolongada la primavera, es decir, octubre, noviembre, tenemos un problema de exceso de temperatura. Y uno de los problemas o dificultades que tiene el apio es que al estar expuesto a altas temperaturas tiene un alto requerimiento de agua y de calcio. La falta de calcio, así como en lechuga aparecía el topper, que es ese quemado de la hoja, en el apio se produce lo que se conoce como corazón negro. Y ese corazón negro en realidad se produce por falta de trasloque de calcio desde el suelo. Bueno, ahí esta sería la forma de cosechar. Fíjense, la planta autoblanqueada, se sacan las hojas externas y se las acomoda en bandeja. Al inicio de la producción bajo invernadero, 6 plantas de apio entraban cómodamente en lo que se llama, ese envase se conoce como bandeja. Siguiente. Bueno, dijimos que el inicio podía ser al aire libre o en invernadero. Entonces, para la obtención del plantín, si yo puedo hacerlo en siembra directa o en almácigo. En almácigo puedo hacerlo en suelo, utilizando un túnel alto, manejando la luz, o un túnel bajo, o en spilling. Lo más común hoy es el spilling. Y el trasplante se hace 60-80 días después de la siembra, con plantines que tienen una altura entre 10 y 15 centímetros de altura. Preparación, dice, corte de raíz y hoja. Eso, si yo hago una siembra en forma directa en el suelo, ¿sí? ¿Alguien tenía pregunta? Si yo preparo el plantín en siembra directa, que se hacía esa operación, se va raleando, al momento del trasplante se debía preparar ese plantín. ¿Por qué? Porque ese plantín que no viene de spilling está raíz desnuda. Entonces, la operación que hacía el productor era que el día anterior preparaba los plantines, preparaba una mezcla de barro y agua y humedecía la raíz para que al momento del trasplante no sufriera justamente ese estrés de trasplante. Siguiente. Bueno, acá nuevamente, esto es un problema que por el riego, como el apio, al igual que la lechuga, se necesita tener humedad casi a capacidad de campo para que justamente no haya impedimento del trasloque de calcio y de minerales menores. Uno de los problemas que tiene es la calidad del agua, que nos hace producir estos efectos de salinidad en el suelo. Con un buen manejo, esto debiera desaparecer. De hecho, nosotros en el invernadero que tenemos en La Plata y en el invernadero que tenemos acá en UNOVA, tratamos de hacer un manejo tal que evitemos esta acumulación de sales. Adelante. Ahí se ve bien. Ahí está, si no sé si llegan, fíjate con el láser, José, marcame las plantitas. Ahí se ven las plantines. También se trasplantan en doble fila o también se puede hacer en 3 bolillos. Adelante. Ahí se ve. Bueno, ahí sería un almácigo en el suelo. ¿Ven? Que están muy juntitas las plantas. Esto se hacía antes. Ahora ya se dejó de hacer. Adelante. Y este sería en spilling. Hay un problemita que la semilla, tanto de lechuga como de apio, que es muy, muy pequeña, entonces se le pueden hacer tratamientos de peleteado,
se le coloca algo para agrandar, un perlado, que se permite que la semilla sea un poco más gruesita y podamos hacer sin dificultad la siembra. Adelante. Bueno, ahí ya está trasplantado. Ya tiene varios días de trasplante. Adelante. Pasados los días, esta es la forma en que va creciendo el apio. Adelante. Bueno, y esta es un plantín que se pasó, digamos, que es mucho más grande. Entonces, fíjense que se recortan las hojas. ¿Para qué será que recortamos las hojas? ¿Qué permite ese recorte de hoja? Si el plantín tiene un exceso de hojas, ¿qué va a evitar en el trasplante? ¿Qué evita? Si yo tengo mucha superficie foliar, la hoja... ¿Cómo? ¿Cómo? Disminuir la transpiración de las hojas. Exactamente. Entonces, eso va a permitir que la raíz trabaje para poder afianzarse en el momento del trasplante. Adelante. Susana, ahí el riego en la foto anterior era por surco, ¿no? Sí, por surco. Y fíjense el estado de humedad, ¿eh? Cuando yo les digo capacidad de campo, tiene que estar bien mojado, ¿sí? Ya ahora prácticamente ese tipo de sistema de riego ya casi no existe, chicos. Es decir, todos los productores tienen el riego por goteo. Bueno, hay otra etapa de crecimiento del cultivo. Ya ahí ya se va formando. Bueno, el suelo del trasplante entonces tiene que tener un suelo con buen drenaje, bien trabajado y abonado, con la base de fósforo, calcio y nitrógeno. El marco de plantación entre hileras de 60 a 70 y entre plantas entre 23, 25 y 30, apareados a 3 bolillos. Así poniendo 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1 para cubrir todo el surco. Las labores que tiene el cultivo fundamentalmente es que requiere grandes cantidades de agua, requisito 800 milímetros con demanda baja al inicio, salvo luego del trasplante. Es decir, fíjense que lleva una gran demanda. Siguiente. Bueno, para poder producir 67 toneladas de materia verde por hectárea, una planta de apio, en un cultivo de apio va a extraer en la hectárea 313 kilos de nitrógeno, 80 de fósforo y 711 de potasio. La fertilización con potasio y calcio son fundamentales. El potasio lo que hace con cualquier hortaliza, sea de hoja o de fruto, es darle el brillo, el color y el sabor. Bueno, después, obviamente, según el estado del suelo, se hará aditivos o no de fertilizaciones fosfatadas, y después la aplicación de fertilizantes nitrogenados. En el riego por goteo son todos solubles en agua y se pasan por la cinta de riego. También se suplementa con aplicación de calcio foliar para prevenir lo que decíamos hoy, el corazón negro. Adelante. Bueno, en el invernadero prácticamente no se utiliza este tipo de herbicidas, porque yo, por ejemplo, aconsejo, no lo hacen los productores, pero yo todas las hortalizas de hoja las hago con mulching. Eso nos ayuda muchísimo a evitar que se hagan todo tipo de tratamiento de maleza. Pero si tengo que usar algún herbicida, el linurón, cloroxurón y prometrina, habría que ver la situación actual de estos herbicidas específicos, cuál es su situación actual en cuanto a las restricciones del SENASA. Lo que sí hay que evitar, se pueden hacer tratamientos hormonales, pero hay que tener muchas precauciones porque un exceso de aplicación o aplicaciones muy tempranas van a ir en contra de la calidad comercial.
Bueno, y ahí aparece la obra, de la labor cultural del blanqueo, que es el fajado de los pecíolos, pero esto ya prácticamente no se hace más. La cosecha es manual, es la más generalizada, como estuvimos viendo en la semana pasada, la cosecha mecánica está muy restringida para determinadas hortalizas y origen de esas hortalizas, o mejor dicho, la finalidad de esas hortalizas. Cuando las plantas tienen buen desarrollo, cada planta puede pesar entre 500 y 700 gramos y más o menos en una hectárea se rinde unas 30 toneladas por hectárea. En realidad, cuando uno va a la verdulería, el precio está dado por planta. Una planta, por ejemplo, ahora en este invierno llegó a costar 80 pesos, 70 pesos. Y recuerden, ese es precio minorista. Obviamente que al productor no le pagan eso. Dentro de las adversidades tenemos accidentes y oficiopatías, que es lo de la floración prematura, el bolting. Puede haber problemas de heladas, lo que puede producir necrosis foliar o amarillamiento del limbo. También puede notarse una deficiencia de magnesio, el ahuecado de pencas, y estos problemas de tipo fisiopatías o fisiológicos pueden ser una causa el cambio de ritmo de crecimiento, la falta de nitrógeno o el exceso, ¿sí? También pueden producir este tipo de afecciones. Adelante. Bueno, una de las principales fisiopatías es el corazón negro, como ya lo explicamos. Es necrosis de las hojas y tejidos del centro del apio. Inclusive puede aparecer un color negro, inclusive ahí mismo se puede desarrollar esclerotinia o botritis adentro de podredumbre en esa zona del cuello. Bueno, la causa, como vimos, es la mala translocación del calcio. Recuerden que el calcio puede estar disponible, pero si no hay buena disposición de agua, el calcio no llega. ¿Por qué? Porque el calcio se trasloca con el agua. Los factores que influyen es la temperatura muy elevada, el descenso de higrometría ambiental. En eso hay que estar, en ese sentido hay que evitar con respecto a la temperatura que pueda producirse, si hay muy baja, humedad relativa dentro del invernadero, producto de las altas temperaturas, hay una plaga muy importante que aparece en bajas condiciones de humedad y hay que estar muy atento, que es la arañuela roja. Bueno, sigamos. La carencia de boro es otro de los problemas que tiene. Como verán, es muy sensible a los microelementos. Pueden aparecer tallos quebradizos cuando hay carencia de boro. Adelante, sigamos. Bueno, dentro de las plagas, la liriomisa es uno de los problemas. Empieza el minador. Si yo no lo controlo a tiempo, el minador, pierdo comercialmente casi toda la producción. Ataque de áfidos, Mysopersicae puede ser una, y de ácaros como la arañuela. Esas son las 3 plagas más importantes que hay que controlarlas. ¿Con qué se tratan? Y se tratan con avectinicina, es decir, con Vertimec, y bueno, yo utilizo Movento, que es un producto de Bayer, que ahora no me acuerdo la fórmula, pero yo con esos 2 productos que son de banda verde, en dosis muy pequeña y bien controlado, no tengo problemas en el control de estas plagas. Y una cosa que hay que estar muy atenta es observar cuando uno entra al invernadero si hay malezas en las malezas, porque la arañuela roja empieza a atacar primero en la maleza. Adelante. Y dentro de las enfermedades, la esclerotinia, que es el micelio blanco, que puede ir acompañado, digamos, de la deficiencia de calcio y la podredumbre que se produce junto con el corazón negro.
La septoria, que es la viruela del apio, son esas manchas negruzcas, y la cercosporosis. Esas son las 3 enfermedades más importantes criptogámicas que puede tener el apio. Adelante. Bueno, aquí más o menos se ven el síntoma de una cercospora, de la septoria, de la alternaria, y arriba serían los efectos del minador. No sé si hay algo más, me parece que no. A ver, ¿qué sigue? Quedan fotos nomás. ¿Sí? Bueno, eso es una foto de un ensayo que nosotros hicimos con B6, creo que le pusimos como hormona, y bueno, esos son, que era para evitar el bolting en una producción muy tardía. Se nota el efecto sobre las hojas muy amarillas, ¿eh? ¿Ven cómo se notan? Las tratadas con exceso de dosis produjeron ese efecto contrario en la planta. Adelante. Bueno, acá está la liriomisa, las galerías, ve que produce la liromisia, que es uno de la plaga más importante que tiene el apio. Adelante. Bueno, acá se nota más de cerca el efecto que hablábamos de la aplicación de B6 en un ensayo que habíamos hecho con el ingeniero Jiménez, acá en La Plata, en un invernadero comercial. Adelante. Bueno, también al igual que la lechuga, se puede producir en hidroponía, ¿eh? Y esta es una foto que muestra el crecimiento de las raíces sanas que se producen en producción hidropónica. Adelante. Bueno, y esto corresponde a un ensayo con un producto hormonal para el crecimiento y efectos sobre la precocidad. Y ahí en la foto de la izquierda se nota bien clarita, ¿no? Una planta cosechada, trasplantada en el mismo momento, una tratada y la otra no tratada, fíjense la diferencia en el tamaño. Esto tiene un mismo tiempo de crecimiento. Las parcelas testigos sufrieron un pequeño retraso, mientras que las plantas tratadas por este producto era un desarrollo, aumentaron el crecimiento. Ese era el tratamiento que habíamos hecho.